Alerta presidencial. Agredieron a Macri. El líder de Cambiemos volvió a sufrir un hecho de violencia. En este caso, fue durante un viaje a Villa Traful, en la provincia de Neuquén, donde participó de un acto de inauguración. La camioneta en la que viajaba el presidente fue apedreada a tal punto que rompieron algunos vidrios. Además, se generó una profunda confusión con los autores del hecho. Algunos manifestantes de ATE reconocieron protagonizar un escrache contra el presidente, pero no tener nada que ver con las piedras. En Villa La Angostura le rompieron los vidrios al auto del presidente de la Nación. Lo rodean, empiezan a las pedradas, hay una policía que termina herida de una pedrada y el auto recibe las piedras y 2 de sus vidrios terminan rotos. El comunicado Ahí oficial. están, agredieron el vehículo en el que viajaba el presidente, es el título principal. Sí, un grupo de alrededor de 10 personas lanzó piedras al vehículo en el que se desplazaba el presidente Mauricio Macri hacia el evento de inauguración del Centro de Interpretación e Información Turística de Villa Traful. 7 personas fueron demoradas, se supone que son militantes de ATE, son 4 mujeres y 3 varones. Según Carlos Quintriqueo, donde esté Macri, vamos a repudiarlo. Lo que hubo fue un escrache por parte de trabajadores de nuestra organización. No nos hacemos responsables porque había más participantes. Si hubo algún tipo de agresión con piedra, sí del escrache. Dijimos que a donde vaya Macri lo vamos a buscar. Tuit de Fernando Esteche. Piedrazos al auto presidencial, deberían tirarle flores. Endeudamiento, pobreza, desocupación, ajuste. ¿A quién se le ocurre tirarle piedrazos? Hemos creado las condiciones para salir de más de 5 años de estancamiento. 5 años que el país no pudo crecer. En el 2017 vamos a crecer. El ciudadano común en la calle está insultando al presidente de la nación. Yo lo lamento profundamente, pero lo que pasa es que cuando la injusticia social se acrecienta, y la violencia es correlativa. Fundar un futuro para todos, y un futuro sin violencia, porque de nada sirve agredirnos. De nada sirve estar divididos cuando tenemos que estar todos juntos a la hora de reducir la pobreza, de enfrentar el narcotráfico, de mejorar la seguridad de los argentinos. Tuit de Daniel Scioli. Me solidarizo con el presidente Mauricio Macri por la agresión recibida. Condeno toda agresión, venga de donde venga y en todas sus formas. Feliz año, que tengamos todos un gran 2017. Les mando un beso enorme y realmente los quiero mucho a todos. A pasarlo lindo en familia, no chupen de más, pero pásenla bien. Obviamente la noticia del día fue esto, ¿no? Macri va a este acto, un acto muy sencillo, a una inauguración y va en un auto común, en una combi común y corriente, y todo terminó de alguna manera crónica de un auto final no oficial. anunciado. El comunicado oficial de Sí. Rosada dice auto no oficial. A mí me preocupa un poco cuando la ministra Bullrich justamente esta semana dijo que tenían identificadas a las personas que tenían actos intimidatorios contra el gobierno a través de Facebook, de Twitter, de redes sociales. Entonces se hace mucho trabajo en esas cuestiones de redes sociales, pero en el territorio, en la calle, en los lugares Débora, donde realmente... cuando haces esto, Sí, a ver, ¿pero Mariano, qué querés por que favor, vaya? Si por está de favor, vacaciones, había una bicicleta, un cuatriciclo y un caballo. favor, Opciones. sí. Se consiguieron esa camioneta para ir. Acá el debate que hay que dar es saber quién es el que cuida a nuestro presidente, pues nuestro presidente. Alguien lo tiene que cuidar. Más allá de que haya descontento o que haya gente que no esté de acuerdo con las medidas que se toman, pero alguien lo tiene que cuidar. En todo el mundo a los presidentes se los cuida. Había un grupo de la policía federal. Y en todo el mundo a los presidentes se los respeta. No. Hay lugares en el mundo donde los ejecutan a tiro a los presidentes. Pero lugares desarrollados del había mundo un donde los ejecutan a grupo... tiro. Digo, hay que cuidarlo. El discursito ese de que tenemos que ser todo bueno, repudiar, está bárbaro. Pero en el mundo matan no presidentes. Lo mío, digo, no es un discursito. Atentan contra papas, atentan contra embajadores, como el otro día. Había un grupo de la Policía Federal, Santiago, allí, y ese grupo de la Policía Federal que tiene la misión de custodiar y se supone con información de inteligencia, a 600 metros de donde se produjo el hecho, le tiró balas de goma a los no más de 40 manifestantes de ATE. A algunos de ellos hay fotos, recibieron balazos de goma en la espalda y en la cara, es decir, que el grupo ese, más que para disuadir, estuvo ahí para una respuesta que no es la adecuada, porque... Pero ahí está nuestro conflicto, Eduardo. Ahí está lo que decía Santiago antes. Nos tenemos que poner de acuerdo, porque frente a lo que es realmente riesgoso, que un primer mandatario de un país esté a riesgo de cualquier cosa, un piedrazo puede impactar en cualquier lado, el día de mañana es un loco con un arma, entre eso, los piquetes, la falta de orden, el caos... Y siempre estar poniendo el foco. Yo coincido, lo que pasó en Jujuy incluso con Mayra Mendoza, lo repudié, lo sostengo, pero si todo el tiempo vamos a poner el foco
la policía actuó mal, la policía se excede, Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo. Lo agrego, por supuesto, sobre la base del repudio a la agresión al presidente, pero que el grupo, él decía que no había quien lo cuidara. Sí, había un grupo que se supone que la especialidad tiene que ser cuidar al presidente y no tirarle balas de goma a 40 personas. La información de esas 40 personas... Frente a cada acción hay una reacción. No se puede seguir justificando a los tipos que tiran piedra diciendo que había un tipo que le tiró una bala de goma. Flaco, es así. Este es el presidente de la nación y hay 20, 30, 40, 60 inadaptados que le tiran piedra. Entonces no lo pongamos en víctima, porque no son ninguna víctima. Yo repudio el ataque, las piedras, pero los 40 estaban a 600 metros porque habían despedido empleados del Ministerio de Trabajo de la Nación que son empleados de ATE. Yo no estoy justificando las piezas, estoy diciendo había una manifestación, tampoco... No, pero ¿cómo van a protestar? Bala de goma para eso, delincuentes. Tirarle balas de goma no es una reacción, a 600 metros de la agresión de un mal plan. No, ¿sabés qué? Creo que está faltando en el análisis. Mano dura, mano dura. Para mí lo que está faltando en el análisis son las provocaciones. Pero ves, ahí está, porque vos hablabas de orden y Brancatelli dice mano dura. Pero está explicando que hay gente que perdió el laburo, está protestando que perdió el trabajo a 600 metros, bala de goma y Álvaro dice que no son víctimas. Lo que quieren es mano dura, lo que quieren es represión. Haber defendido a su empleado, eso lo tendría que haber hecho ATE. Quieren reprimir, durante 12 años permitir que metieran cuanto tipo estaba dando vuelta en el Estado. Eso es lo que tendría que haber hecho. No le den nunca seguridad a González. No, lo que quería decir Santiago es que para mí lo que nos falta en el análisis son las provocaciones que hubo todo este año. Porque es cierto, vos no podés reprimir con bala de goma si no están haciendo nada. Si le están tirando al presidente piedrazos, algo tenés que hacer. No está claro, no está claro esa situación si estaban o no. Lo que digo es, hubo durante todo el año, hace un año que gobierna Macri, situaciones que buscaron la inestabilidad política. No seamos ingenuos, no se entregó la banda presidencial. Se habló todo el año del 2001. Desde que arrancó Macri ya se empezó a hablar de helicóptero. Y gente... todo el año se habló de herencia. Vos lo ves con una compararon al gobierno con la dictadura. Compararon un llamado a indagatoria de Cristina con la proscripción a Perón en los 50, ¿no? 55. Piedrazos en Mar del Plata, piedrazos en Neuquén. Fue durante todo el año una situación de provocación permanente. Eso también me parece que lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer los análisis generales. Sí, por favor. Sí, a mí me parece que vamos de un lugar a otro en el debate. Es condenable la violencia, pero es condenable la violencia del otro lado, pero lo concreto es que los hechos son producidos, es repudiable, por sectores minoritarios. En Mar del Plata fue un grupo minoritario, acá fue un grupo minoritario, y falla la seguridad del presidente. Eso es lo que falla. El presidente puede tener problemas con un grupo, con un sector, por una medida puntual, independientemente de todas las consideraciones de respeto. Pero alrededor del presidente tiene que haber inteligencia criminal, tiene que haber movimientos anteriores, tiene que haber traslado en vehículos correspondientes, más de un vehículo, tiene que haber gente que esté primero mirando el terreno. Todo eso no se hizo para cuidar el presidente. Imaginémonos cuando tenemos que cuidar un edificio, digamos, ¿no? O sea que lo que falla acá es la seguridad del presidente. Después podemos discutir todo lo demás, pero la seguridad del presidente falla. Álvaro, buenas noches. Buenas noches. Coincido con algunas cosas que se han dicho, con Adrián Pérez, con Johnny. Me parece que esto se da dentro de un contexto y con antecedentes, ¿sí? Los antecedentes son agresiones anteriores que ha tenido el presidente en Mar del Plata, manifestaciones de sectores intolerantes y fanáticos de la política a hacer una resistencia a un gobierno como si se tratara de un gobierno totalitario, más allá de los errores del gobierno que son criticables. Hay que solidarizarse con el presidente. Johnny ha enumerado una serie de episodios. Yo le agrego la golpiza al periodista Nacho Otero, el acompañamiento que se hizo de Calafate a la presidenta como si fuera una héroe, víctima, inocente. Y me parece que los que hacemos política no solamente tenemos que decirlo de la boca para afuera, sino que lo tenemos que sostener de alguna manera. La herramienta o el instrumento que tenemos los que hacemos políticas para imponer de alguna manera nuestra idea o para generar adhesión es la de convencer, no es ninguna otra situación, ¿sí? No tiene nada que ver con la violencia. La violencia genera solamente más violencias y me parece que hay un clima muy enrarecido de varios sectores que se movilizan más por la agitación del pasado
por los necesarios proyectos de futuro que tenemos que encarar los argentinos. Me parece, la verdad, yo estoy sorprendido, con todo respeto, las cosas que estoy escuchando, alguna disparatada. 10 personas son, y hablamos como si fuera una movilización de masa. 10 personas. No hay una prueba que esas 10 personas tiraron las piedras. Según tengo entendido, no lo puedo afirmar, la represión que ocurrió en Neuquén a esos trabajadores que señala Eduardo fue anterior al hecho de las piedras. Con lo cual, ese grupo de policía que fue a custodiar al presidente, a cuidarlo, reprimió antes que el hecho ocurriera. Pero, para ser más claro, el presidente merece todo nuestro respeto y toda la custodia porque es la máxima autoridad que la Constitución determina en la democracia. Pero si ahora en Mataderos hay cientos de vecinos reclamando porque la policía mató a una persona. En Flores, hace 2 días, exactamente lo mismo. Ayer reprimieron a vecinos indefensos que estaban reclamando en Pergamino inundado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, yo estuve hace unos días en Moreno, donde mataron a un chico militante, que es más grave que un insulto, que es más grave que los excesos que podemos cometer algunos políticos apasionados, por defender a una vecina que la querían desalojar de su casa, un grupo de narcomenudeo lamentablemente armado que lo mató, con ausencia absoluta del Estado, sin policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso es grave. Esto pasa todos los días. Si no podemos proteger, si no podemos proteger a nuestros ciudadanos, pues yo digo que es un gobierno ineficaz, ineficiente, porque lo es. Queremos ir para atrás, como van a decir, también nosotros tenemos asignaturas pendientes y es un tema grave el de la seguridad que no lo hemos podido resolver. Pero no vengamos acá con que este ha sido un año violento. ¿Qué año violento? La única violencia que se ha ejercido es la de un gobierno que ha hambriado, que ha arrinconado a los argentinos, ha bajado los salarios, bajó el consumo, aumentó el desempleo, aumentó la pobreza. ¿De qué estamos hablando? Preguntémosle a las personas que nos están viendo, en un restaurante, preguntémosle al mozo o al dueño, va la mitad de personas, subamos en un taxi, un remis, la mitad de las personas, los negocios están cerrando. Eso es una política para pocos. Eso es provocar. Es una política, no es provocar, es una decisión porque representa intereses y gobierna para los más ricos. Por eso vetó una ley donde trabajadores que autogestionaban un hotel quebrado, en vez de apoyarlo, lo veta. Pero a los dueños de las empresas, déjame hablar, por favor. Deja hablar porque vos gritás mucho, deja hablar. La empresa, para imponerme, porque si no tengo miedo, que saque el 38. Y solución. Vos no le tenés miedo a nada. Las empresas que proveen de electricidad se les perdonaron 20.000 millones de pesos. ¿De qué estamos hablando? Y nos quejamos porque los trabajadores reclaman. Obviamente que tienen que reclamar. Y yo repudio que tiren piedra. Nosotros estamos en la calle como organización. Vamos a seguir estando en el marco de la ley. Vamos a gritar, vamos a agitar la bandera, pero no vamos a caer en la violencia. Pero no digamos que estamos en una situación de violencia, porque acá hay algunos medios hegemónicos y algunos dirigentes que quieren construir una imagen de violencia. ¿Para qué? ¿Están buscando represión? Por favor, lo que no me pones es sentido común, responsabilidad, tranquilidad. A ver, sentido común es poner 40 millones de dólares para darle a una cooperativa algo que la justicia ya dijo que no de ellos. Algo que señalaba el chino de la policía, vos decías reprimió, no pudo cuidar a una señora, todos los casos que... Lo que vos decís es grave, porque lo que están marcando es que se rompió el pacto social. Si la policía cree que nosotros los ciudadanos somos sus enemigos, porque ahora estamos cuestionando que en una bala policial en Mataderos fue la que mató finalmente a este joven mecánico. Y al mismo tiempo, los ciudadanos creen que la policía es toda corrupta, que no sirve para nada, que cada vez que actúan están reprimiendo, que es un desastre. Si ese pacto social, como vos describís, está roto, no tenemos destino. Tenemos destino si actuamos con responsabilidad y entendemos que el problema no es la policía. El problema es el que gobierna. ¿A quién se lo vota para gobernar? Yo hablo de la provincia de Buenos Aires. Reivindico que la gobernadora no haya hecho ningún acuerdo espurio con la policía. Pero no se puede seguir sin un plan. Porque la policía hace lo que quiere. El comisario no puede mandar al policía que está en la calle. Está rota esa línea de mando y echarle la culpa a la policía es eludir el problema. El problema es la política. Oficialistas y opositores. Todos tenemos responsabilidad y nos tenemos que hacer cargo. Eso es cierto. Hay una buena forma de no discutir los temas que es mezclar todos los temas. O sea, yo creo que acá hay un tema con el tema de la seguridad que puede ser inclusive que haya que mejorar la seguridad presidencial. Ahora, la verdad, eso es un tema. Ahí hay un tema. Ahora, yo lo que quiero decir es una cosa.
El Chino acaba de hablar de los problemas de seguridad. Los problemas de seguridad los generaron ustedes. O sea, los problemas de seguridad es que en la provincia de Buenos Aires durante 8 años no existió en materia de seguridad. No existió en materia de seguridad. Creció el narcotráfico como nunca en la Argentina. ¿Quién gobernó la Argentina en los últimos 12 años? Entonces, la cuestión de plantear que ahora el problema de seguridad es por el último año es una mentira atroz. Es una mentira enorme. Adrián, entonces vamos a decir las cosas como son. Vos sos una persona respetuosa. Yo también soy respetuoso. Perdón, acabo de decir que el problema no empezó ahora. No, pero que por tiene eso, que ver con mucha parte de nuestro gobierno. Algunas cosas como con algunos niveles de perdón. seriedad. ¿Y sabés por qué te interrumpo? No, te voy a interrumpir. Porque cuando hubo que interpelar a algún ministro de Scioli, porque si no vos decís cosas que no son ciertas. Lo siguiente. Déjalo terminar de contestar. Nosotros hay problemas en materia de seguridad, claro que hay problemas en materia de seguridad. Pero hay problemas en materia de seguridad del Estado ausente, porque el Estado estuvo ausente durante 12 años. Porque estuvo ausente, porque hubo el crecimiento exponencial de las villas, y porque el Estado se corrió y permitió el crecimiento como nunca del narcotráfico en la Argentina. La Argentina en los últimos años ha pasado a ser un gran país productor de droga. Eso no fue en el último año. Eso no fue en el último año. Eso fueron los últimos 12 años en donde gobernaron ustedes, Chino. Entonces, hay que hacerse cargo del problema, no para endilgarle la culpa, sino para decir sinceramente cuál es la situación. Yo acabo de decir que el problema no empezó el 10 de diciembre cuando llegó Macri ni Vidal. Es anterior y me hago culpa de lo que nos toca. ¿Pero sabes por qué? Porque a este comisario que denunció Carrió ahora, yo lo denuncié cuando Scioli era gobernador. ¿Sabes por qué? Porque cuando tuvimos la posibilidad de interpelar a un ministro de Scioli, creo que el diputado Díaz estaba en la legislatura, lo hicimos en absoluta soledad. Ni los compañeros de mi partido me apoyaron, ni tampoco la oposición. Y había 2 chicos muertos en San Martín, en la Cárcova, que eran de la JP Evita. O sea que algo del tema de violencia institucional sabemos, porque no hablamos ahora. Leo Grosso y muchos otros compañeros, Leo hoy es diputado, viene trabajando en este tema del 2006, 2007, y hemos discutido en Santiago del Estero, en Formosa, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, y no mirábamos de qué color era el partido político, porque a la policía hay que marcarle un control, y el problema es de la política. Estoy de acuerdo. Como lo hicimos, como lo hicimos hace 4 años esto, podés ir a los libros de sesiones, podés ver, buscar en internet cuál era nuestra posición. Tenemos cierta autoridad para decirlo ahora. Está bien. No empezamos a hablar de esto ahora. Pero pero sí sé. No estoy hablando de tu posición personal. Estoy hablando de que vos formaste parte de una fuerza que gobernó la Argentina y que durante esa instancia se produjo esto. Yo creo que la connivencia entre la política y la droga, y la política y la policía fue grave en los últimos años. Y no creo que sea la misma actitud que la que está teniendo la gobernadora. Pero no, déjame explicarte. Porque yo creo que sí, la diferencia la noto ahora. ¿Por qué? Vos sos un comentarista y nosotros no. Porque nosotros organizamos, organizamos las madres que luchan contra el Paco en el 2006 en Loma de Zamora. Y por esa acción, Isabel, que es una compañera de Villa La Madrid, perdió el hijo que lo mataron y lo fui a buscar yo a una esquina en Villa La Madrid. Chino, y ustedes hablan mucho, pero no hacen nada. Nosotros ponemos el cuerpo en esas cosas. Chino, entonces no hablame con respeto del tema de adicciones, del tema del pacto y del tema de seguridad. Porque siempre estuvimos del lado de los humildes, del lado del ciudadano, y no le preguntamos de qué partido era. Chino, y cuando hubo un buen policía, lo bancamos. Cuando hubo un buen policía, lo reivindicamos. El problema no es la policía, es la política. El problema y la política somos, te lo dije, oficialistas y opositores. Porque cuando fuimos gobierno también tenemos responsabilidad. Bueno, correcto. Pero lo que decíamos antes, importante decir, lo decimos ahora. Por eso te digo, la gobernadora en la provincia, yo la reivindico, porque no hizo ningún acuerdo con la policía. Pero no se puede gobernar sin un plan. Son 100.000 hombres armados que están a la deriva en connivencia con el delito. Sí, y seguimos comentando como que son periodistas. Pero nosotros tenemos que resolver los problemas. No te estoy comentando. Lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Vos acabás de plantear una cosa que es importante. La gobernadora no transó. Y es un cambio muy fuerte en la Argentina. Porque en la provincia de Buenos Aires, permanentemente, los gobernadores, los políticos transaron con la policía y con la droga. Entonces, no es un cambio menor. Vos me lo estás reconociendo. La gobernadora no transó. Es un cambio sustancial. Por primera vez. Pero déjame que te lo diga. La verdad es que para mí el crecimiento de la droga en la provincia de Buenos Aires en los últimos años tuvo que ver con la protección política para que eso se diera así. Por primera vez vino el gobernador y dijo, no señores, no hay protección. Lo segundo es hay un proceso de depuración de las fuerzas policiales necesaria para combatir el narcotráfico. Lo tercero es que hay un proceso para llevar adelante un control. No tenés ni idea de lo que pasa en la calle. Pero déjame que te diga. Está peor de inseguridad, no sabés de qué hablar. Vamos a un barrio, Adrián, no sabés.
No, pero no soy un comentario. Estoy diciendo las medidas que se tomaron en la provincia de Buenos Aires. Tenés que caminar. Hay control sobre las declaraciones juradas. No. Hay depuración de la policía. Para la televisión, no tenés ni idea de lo que pasa en un barrio. Vamos a Cuartel Quinto Moreno. Vamos a La Cárcova. Vamos a Fiorito. Preguntémonos a los vecinos. Pero desde luego que eso existe, porque fueron 8 años de Este año es peor. 8 años de decía en la provincia de Buenos Aires. Peor. No. Yo coincido. Coincido, ¿Sabes por qué no? Están los datos. Considero que no, por lo que acabas de decir vos. Porque hay una gobernadora que se plantó mientras durante 8 años Scioli hizo la vista gorda y hubo connivencia para que creciera la droga en la provincia de Buenos Aires exponencialmente. No hay lugar, no hay villa en la provincia de Buenos Aires donde no esté tomada por el narcotráfico. Y eso ha tenido que ver con el corrimiento del Estado. Eso ha tenido que ver con el corrimiento del Estado. Y no fue de ahora. No fue de ahora, fue hace mucho tiempo. No es cierto, no todos los barrios son iguales. En un barrio se vende Paco, en otro no. Y la puerta de la droga es el alcohol. No es el Paco como se cree, porque ni siquiera hemos estudiado el problema. Te voy a acercar un estudio para que te entere de qué pasa. Mirá, yo más allá de los estudios, en un país en donde no se investigó la droga, los informes del Cedronar indican la cantidad de cocinas que se descubrieron en los últimos 4 años. Yo creo que muchas de las cosas que dice el diputado Navarro, obviamente tiene razón. Nosotros votamos en contra de las 27 reformas del Código Procesal que hizo la gestión de Scioli. En algunos aspectos, más allá de la decisión de la gobernadora, Adrián, Cambiemos se llama Sigamos, no es Cambiemos. Y no hay corrupción policial sin protección política. Y si hoy tenemos corrupción policial, en algún punto de intendentes, funcionarios, etcétera, hay protección política y judicial. Y eso es lo que tenemos que ponernos de acuerdo todos para terminar, porque las zonas liberadas existe el marketinero barato, que a mí me parece la decisión de la gobernadora loable. Pero yo te digo, si venía Scioli, hicimos una purga de no sé cuántos policías, 1000 policías. Viene Vidal y dice, 1000 policías. Vos agarré y le preguntás, ¿cuántos están presos? Ninguno. No, a ver, lo del militante social en Moreno es muy grave, lo que decía Navarro. César Méndez, para que tal vez no todo el mundo sabe lo que pasó, del movimiento popular La Dignidad, fueron narcos a atacar a un merendero del barrio Cuartel Quinto de Moreno. La zona estaba totalmente liberada por la policía, estoy hablando de la comisaría 4 de Moreno, y pasó esto, lo mataron a este pibe. La situación social es grave, gravísima. Pero hace un punto de vista porque los ciudadanos comunes como nosotros, uno dice, si al presidente de la nación en pocos meses le clavan dos piedrazos mirá lo que pasó en Flores, mirá lo que pasó en Mataderos, mirá lo que pasó en Moreno. La gente más humilde, la gente que se levanta a 4:30, 5 de la mañana, que tiene que caminar cuadras y cuadras para tomarse un bondi, un tren y todo, ¿quién los cuida, no? No pueden cuidar al presidente de la nación en uno de los lugares más calmos, más tranquilos del país. Mirá lo que está pasando en Moreno. La situación social es grave, gravísima. Hay 1.400.000 nuevos pobres, hay más fábricas cerradas, y es cierto que los restaurantes trabajan a la mitad en Capital Federal o en el conurbano. Eso, para mí, no te da derecho a generar situaciones de inestabilidad desde lo verbal, que era lo que yo estaba tratando de decir antes, porque durante todo el año se dijeron barbaridades. Eve Bonafini dijo, brindo para que Macri nos tenga miedo. Guillermo Moreno, un ex secretario de Comercio, dijo, esto se sabe cómo empieza y no cómo termina. Y Fernando Esteche, un hombre que maneja mucha gente de Quebracho, del partido Miles, dijo, este gobierno va hacia una crisis segura que ayudaremos a desatar, es un gobierno que va a caer y que vamos a ayudar a que se caiga porque gobierna contra el pueblo. Ya sabemos, las cosas están mal, se profundizó la recesión. Ahora, ojo con justificar estos hechos de querer que las cosas se acaben pronto porque es muy peligroso. ¿Amalita? No, estoy de acuerdo con él, con la violencia, con todo lo que se dice. Estoy de acuerdo con el hambre. El hambre puede haber crecido, pero el hambre no creció en los chicos en este último año. Creció en todos los años anteriores. Yo pertenezco a una iglesia que hemos hecho casas en el Chaco para que pudieran estar chicos y juntarse chicos, ¿viste? Te digo un detalle de pronto, de la cantidad de gente que tiene actitud en privado solidaria, pero no estamos bien porque hay todavía un odio que no para, un odio que no puede soportar. Ha parado bastante, yo estoy bastante conforme
con lo que pasa con algunos gobernadores, algunos políticos, que se están realmente uniendo al gobierno. Yo no soy una macrista, quiero que entiendan. Ya lo dije una vez y al otro día me pusieron por el Facebook que yo era gorila, porque dije que yo era radical. Los radicales eran, mi viejo era radical, era gorila también. La estupidez más grande que se puede decir. Partido Radical, me pongo de pie. Pero me gusta eso, cuando los gobernadores se ponen de acuerdo y empiezan a unirse para el país. Se están uniendo, joder. Se están uniendo para que todos, para que esos chicos coman, para que haya más laburo, para que el campo funcione, para que las exportaciones sean lo que deben ser. Con semejante país que tenemos podemos exportarle al mundo tantas cosas como hemos ido otras veces. Entonces, si se tienen que unir y no tienen que gritarse y ladrarse entre ellos. Y yo realmente esto de esta unión lo considero positivo. Por eso decía, lamento repetirlo, lo de la señora Conde, que parece que está Conti, sí. No sé cómo se llama. Igual todo es todo retorcido, todo en contra. Me quedo con algo que dijiste, que en el medio de todas las discusiones políticas que hay, yo recuerdo la discusión hace poco de ganancias, que se mataban de uno, y uno dice, bueno, pónganse de acuerdo, porque detrás de todo esto está lo importante que es un país. Expectantes las decisiones que se toman, ¿no? Bueno, si no, lo planteamos justamente, me acuerdo del día de ganancias. Si no se pueden poner de acuerdo las fuerzas políticas en este país para un proyecto que las divergencias no eran ni ideológicas, ni problemas de fondo insalvables, que eran simplemente temas técnicos y de números, ¿qué podemos esperar de los temas de fondo de la Argentina? La seguridad, el narcotráfico, la salud, la educación. Realmente creo que tenemos una dirigencia política muy mezquina, que mira todo el tiempo su ombligo, que está todo el tiempo en campaña, y si no se hace un pacto social en la Argentina que involucre a todos los sectores políticos, a la ciudadanía, a los comunicadores, a los empresarios, a los sindicalistas, no hay modo. Y esto de la seguridad también me parece que es lo central, nos tenemos que poner de acuerdo. Si cuando la policía actúa siempre es represión, si cuando la gente es asesinada todos los días en la capital y en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, por un celular, por un par de zapatillas, cuando vuelven a sus casas del trabajo, en entraderas, en domicilios, o a los laburantes en los colectivos. Entonces, si eso está sucediendo en la Argentina, requiere indefectiblemente un pacto social. Nos tenemos que poner de acuerdo qué país queremos. Sí, Diego. Sabes que hablan de provocación, y siempre, si analizamos provocación, lo podemos analizar de los dos lados. Se ha dicho y se ha mencionado solamente una parte de la provocación, pues un corte parcial que también hubo del otro lado. Creen solamente que la oposición y la crítica y el disconformismo o el descontento es solamente por los dichos de Eve, de Esteche o de Delía. Es mucho más amplio, hay ciudadanos comunes, militantes de base, gente apolítica. El descontento es general, no es solamente lo que dice Eve. Hubo provocaciones también, partiendo el 15 de noviembre del año pasado con el Día Nacional de la Mentira, con la cantidad de promesas que después no cumplió, de hablar de herencia todo el año. Todo el año, cuando había un problema, saltaban en cadena nacional todos los dirigentes mandados a decir que era la pesada herencia, y lo siguen sosteniendo hoy. La economía no avanza. Primero fueron 100 días, después fue un semestre, ahora es 2017, ya están las bases. No cumplieron nada, lo dijo el Chino Navarro, no cumplió ni en ganancia ni en inflación. Basta de fútbol para todo, habían prometido que era gratuito. ¡Nunca! Digo, pobreza cero al final era una utopía. Permanentemente nos mintieron. Y ahora hay dos cuestiones que también son provocaciones: contra el trabajo o contra los trabajadores, que es la expropiación del Bauen, que vienen luchando hace muchísimo tiempo y va en contra de los trabajadores y de la fuente laboral, que han dejado la vida con asambleas, con lucha para mantener eso lo judicializaron. No, pero no entienden la eso. Corte Perdón, Suprema de Justicia, Macri, después de 15 el capitán años. Beto, vetó lo de 30 lo del millones de Bauen dólares, y la ley de cuando la trombofilia, justicia dijo que se no es de tiene, la perdón, cooperativa, Álvaro, que es de sus dueños. se tiene que visibilizar, y usted me gustaría que dé una explicación. La ley de trombofilia, votada por unanimidad. ¿Sabe lo que es unanimidad? Que estaban todos los sectores de acuerdo, que evitaba con un simple análisis que haya aborto prematuro, muerte fetal, una cuestión de la salud para las embarazadas. ¿Cómo pueden vetar algo así? Digo, no se habla de la... Lo que quiero... No, de las provocaciones del presidente. ¿Cómo que no? Digo, a mí me parece, la verdad, lo que dijo Diana Conti me parece lamentable y me parece peligrosísimo en función de nuestra propia historia. Esa cosa que la violencia de arriba genera la violencia de abajo, que era una consigna de la década de los 70. Después terminaron a los tiros. Yo creo que quisiera proponer un pensamiento, me parece, más constructivo, además de la necesaria reconstrucción del hombre argentino, de la política, de tantas cosas que necesitamos. Pero es, ¿por qué no aislamos a esos núcleos reducidísimos de la violencia? Porque yo repudio las piedras al presidente de la nación.
y sin desconocer de que todos los servicios de seguridad y demás deben tener un dispositivo eficaz para el presidente de la Nación. Pero ¿por qué no aislamos esas expresiones realmente turbulentas, tipo Eve de Bonafini, Esteche, como antes comparaban y lo criticamos a Cristina Fernández de Kirchner con una dictadura? Va lo mismo para este periodo. Si no aprendemos entre todos y de alguna manera planteamos reglas de juego y límites, vamos a estar en el horno muy pronto. El problema con respecto a lo que decía Malita es que no se ponen de acuerdo en cuestiones de base y se olvidan de que hay un país expectante de todo esto. No quiere, cada uno tira para su molino. Claro, y yo creo, y la verdad que es muy triste, que mucha gente aún sigue esperando que esto explote por el aire. Sí. Como también le pasó en el gobierno anterior, ¿eh? ¿Se acuerdan que un momento estuvo la cosa muy complicada, un verano? 2014. Despeñamos de ese diciembre con los acuartelamientos de la policía. ¿Sabes qué? Y la verdad que es muy triste cuando se aprovechan políticamente de cuestiones que tienen que ver con de que hay gente que le está pasando muy mal. 33% de gente que le está pasando horrible. Y ese índice cada vez sube más. Entonces me parece que hay que trabajar ahí en esa gente, pero disfrutamos y pensar hacia adelante. No elaboró el duelo de la pérdida de poder. Fueron 12 años de máximo poder y quieren volver. Ahora, la dirigencia... Pero núcleos chiquitos. Está bien querer volver, es genuino querer volver. Pero esperando que cumplan los mandatos. Ahora, yo digo la dirigencia política toda, kirchnerismo, masismo, macrismo, toda, tiene que ver lo que pasó el otro día en Flores, porque es un símbolo también de cómo está la calle. No solo lo de Moreno que marcaba Navarro. Hay que hacer una lectura profunda de lo que pasó en la comisaría 38, porque no están en los temas que le importan a la gente. No están en los temas de la billetera y la economía, y no están en los temas de la inseguridad. Se están peleando por temas absolutamente menores, que si hubo barras, que si no hubo barras, que sí hubo barras el otro día, pero lo importante es que hubo una pueblada o una semi-pueblada, pero hubo gran parte del barrio de Flores que se cansó. ¿Sabes cuántas marchas por inseguridad hubo en Flores en los últimos 5 años? 17. 17 se la hicieron al gobierno de Macri, cuando era jefe de gobierno, al gobierno de Rodríguez Larreta este año, y no les dieron bola. Entonces fueron la gran mayoría del pueblo de Flores, de los vecinos de Flores, dijeron, basta muchachos. Después hubo aprovechamiento. Llegaron barras, sí, de Olboy, de Chacarita, de Río. A ver, y Amarita, vos que has visto correr tanta bajo el puente, ¿no? ¿Qué esperas o con qué Argentina soñás? Desde tu lugar, un artista que ha cantado por el mundo, que ha recorrido el mundo. No creo soñar nada que no sueñe cualquier persona de bien, decente, que ha sido educado en una familia en que los valores eran los que debían ser. Los valores como respeto, el respeto, el sentido común. A mí me educaron mucho en el sentido común, cosa que falta en el argentino, el tener el sentido de que qué cosa cada cosa, saber qué cosa es cada cosa para poderla tomar y en lo posible o solucionar o comentarla o esto, y no mezclar todo en la misma olla. Porque hay que la inseguridad y que entonces vino el otro y entonces vino el hambre y entonces son todas cosas que hay señores que tienen que ocuparse del hambre, hay otros de la inseguridad y hay otros de otras cosas, pienso. Y el presidente gobernar y tener lo que tiene que tener para poder con esos hombres. Y hace poco tiempo Macri se puso un 8, le puso un 8 a su gestión. ¿Cuál es el número que le pondrías a la gestión de este año de Cambiemos? Yo creo que mucho no se podía hacer en un año después del desastre de tantos años en el que habíamos caído. Es imposible. Sí, si no se puso un 6, a mí me importa un pito que se ponga un 8, un 9 o un 10. ¿Qué haga? ¿Viste? Porque hay algo que a mí un poco me choca, tal vez por eso, el muchacho que lo echaron, el economista, a Perotgay, yo creo que hay un poco de soberbia en alguna gente. Un poco, bastante. Y eso se debe dejar de lado cuando se debe pensar en los otros, en el prójimo. Yo soy muy cristiana, en el prójimo. No hay soberbia. La soberbia es una de las cosas más espantosas que hay. ¿Y te parece que este gobierno a veces peca de soberbio?
Hay algunos atisbos. A ver, Álvaro, ¿cómo recibe esa crítica? Algunos atisbos. Sí. No, yo creo que la personalidad de cada uno es la personalidad de cada uno. A vos te convocan a conformar un equipo y hay que ver cuánto estás dispuesto vos de entregar de tu propia personalidad. Lo que pasa es que nosotros no entendemos nada. No, bueno, un día para otro lo sacan a perder y... Acá quedamos como... La verdad es que el presidente tiene las facultades para hacerlo, y si ha creído que era el momento oportuno para cambiar al ministro de Economía, así lo ha hecho. O sea, yo no me parece que hay decisiones que como que se dramatizaran demasiado, cuando son a lo mejor decisiones mucho más funcionales. Sí, Úrsula. Pueden ser decisiones más funcionales. Quizás la salida de Isela Costantini no fue tan en pos del proyecto como hubiera sido las internas en el Ministerio de Economía. Y ahora el desdoblamiento con un presupuesto ya votado y ya definido, determinadas partidas presupuestarias, llama mucho más la atención. Digo, que teniendo 2 funcionarios en lugar de 1, se van a poner todos de acuerdo, van a ir bajo la línea de Lopetegui, de Quintana, gana Sturzenegger. La verdad es que lo que acá se fueron nombrando es determinados funcionarios y quién gana la pelea interna. En el medio, el 33% de pobres y las proyecciones del año que viene quizás no son las mejores. Pero sí hay algo que yo destaco de lo que decía Malita y de lo que decía Débora. Hay un pacto social roto y hay un corrimiento del Estado que también parte de la ciudadanía pide que se corra. Cuando los vecinos de Flores piden que no los defienda la federal porque la comisaría es corrupta y es realmente, en base a documentación, una de las más corruptas de la capital, también piden que los defienda otra fuerza, como sí ha pasado en el conurbano. Este fin de semana solamente hubo 2 muertos en Temperley, justamente en la estación. Lo que pedían los vecinos era exactamente el mismo lugar. A uno de ellos lo tiraron del puente ferroviario después de pegarle con una madera para robarle. Falleció horas antes de la Nochebuena. Ese caso fue en algún punto invisible. Lo que ellos dicen es que no los puede defender la bonaerense y piden el regreso de Gendarmería, que eso había sido una pelea muy grande este año de Vidal y Ritondo contra Bullrich, si los enviaba o si no los enviaba. También es un tema para el año que viene, por la campaña electoral. Digamos, hay un pacto roto, hay una desconfianza en la federal, en la bonaerense, en cómo se puede funcionar. Fue finalmente 3 años en suspenso, no le dieron a Milagros Sala. Finalmente se conoció el veredicto. 3 años de prisión en suspenso para Milagros Sala en una de sus causas. Mirá. Vaya, puta, te hace custodiar por la policía, marica. Milagros Sala, 3 años de prisión en suspenso. La líder de la Tupac Amaru recibió la pena por un escrache al entonces senador Morales en el 2009, que adelantó su abogada que será apelada. En la misma causa, fue sobreseída por amenazas, pero continuará tras las rejas, mientras la justicia investiga otros hechos por los que fue denunciada. En esta última semana, Jujuy se convirtió en un coliseo político a partir del apoyo en persona que muchas figuras peronistas le brindaron a la dirigente social. Milagros Sala respondió a ese apoyo con un fuerte discurso justo antes de la sentencia. Nunca me podría haber imaginado que este costo tenía que haber pagado, que este costo iba a pagar, de que lo iban a judicializar las protestas. Siento mucho dolor interno por la injusticia que estamos viviendo, porque no hemos robado nada, hemos trabajado, hemos dignificado a miles y a miles de compañeros. Yo veo que en la Argentina hay presos políticos. Milagros Sala es una de ellas. Si yo aceptara que Milagros Sala es una perseguida política, pasado mañana acepto que Cristina Kirchner sea una perseguida política y me resisto totalmente a esa cuestión. Está Guillermo Moreno, allí se lo veía, hay arenga dentro del tribunal. Hicimos piletas para que puedan tener una pileta de natación como pueda poder tener cualquier hijo de rico. En el barrio, todas son viviendas hechas por la señora Milagros Sala y la Tupac. Abajo está un parque unido por un juego de agua, que es esa pileta, que la muestran abandonada, que la han abandonado los que gobiernan ahora. Esa pileta, ella con ella estaba llena de agua y llena de niños jugando. ¿Te vas el sábado a pasar Año Nuevo con Milagros Sala? La voy a ver el 31, en el horario que me permite la visita. Estoy convencido de que están cometiendo un abuso. Simplemente lo que queríamos era igualdad. En un país tan rico, en un país donde hay mucha plata, dignificar a los que menos tienen, no significó estar sentado en este sillón. Les pido, señores jueces, no se dejen apretar por el poder político, dicten lo justo. El tribunal, por unanimidad, resuelve, primero,
declarar extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito de amenazas y en consecuencia sobreseer definitivamente a Milagro Amalia Ángela Sala Leitón de Noro. Condenar a Milagro Amalia Ángeles Sala Leitón de Noro de las demás condiciones personales consignadas por resultar penalmente responsable del delito de daño agravado en calidad de instigadora a la pena de 3 años de prisión, cuya ejecución se deja en suspenso y las costas del juicio. Nosotros no creemos que es un fallo ajustado a derecho. No podemos saber cuáles son los argumentos. Es injusto y no está ajustado a derecho. Bueno, a ver, esta es una de las causas. Lo mencionábamos el otro día, es una de las cosas la más chiquita, sí, que es de todas las que tiene Milagro Sala. 3 años, prisión en suspenso por el escrache y absuelta por amenaza. Esto pasó en 2009, Gerardo Morales era senador, no era gobernador todavía. Llega la gente de Tupac Amaru, le tiran huevos, lo insultan. Por esto fue condenada. Igual va a seguir presa, pero por todas las otras causas, que sí para mí son mucho más graves, la mega causa, si querés, de corrupción, que es asociación ilícita, fraude por 720 millones de pesos, 1.836 viviendas sin terminar, creo que ahí está lo central. Después otra por lesiones graves contra Arias, Cristian César Arias, tentativa de homicidio, que fue en el 2015, y después tenés la causa Pibe Villeros, que es una subcausa dentro de la causa de corrupción, que es por apropiación de 14 millones de pesos. ¿Te acordás? El video de Shakira, la famosa grabación de la... Es realmente una vergüenza, preocupante, triste para los argentinos esta sentencia, ¿no? 3 años por tirar huevos e insultar a alguien. 3 años estamos hablando, digo, está bien que... digamos que esto no suceda, que lo repudiemos, digo, ¿no? 3 años. El Código Penal la tipifica. Está bien, digo, entonces hoy lo de Villa Traful va a pasar lo mismo. Le tiraron piedras a una camioneta del presidente, lo repudiaron, lo insultaron. Digo, empezamos a ver entonces cómo va a repercutir todo esto. De hecho, según, no sé, Jonathan lo podrá decir o no, gente cercana a Milagro, que ella no estuvo en ese momento de... No, la acusan de instigadora. Bueno, que no estuvo, o sea, la están encima condenando de algo que pasó donde no estuvo, tirar huevo, digo, es toda una locura. Fíjense que esto lo que hace es sentar un precedente para que en un futuro ya tiene una prisión en suspenso, digo, van acomodando el terreno de algo peligroso que viene. Es gravísimo. 3 años por un hecho que no cometió, donde no estuvo, por tirarle huevos a alguien, una protesta hace ya 7 años. Como mínimo, chicos, reconozcamos que hay algo... viajar con Alberto Fernández, que ahora la va a visitar. Andá solidarizar. No, puede ser, ¿cómo que no? Por esta causa, lo que hoy estamos analizando es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Lo de hoy no es una barbaridad. No, creo... Milagro Sala tenía, digamos, tiene varias causas. Lo de hoy... tienen que ver, sí, pero esta tiene que ver... Hay varias denuncias que tienen que ver con lo mismo, vinculada a la violencia que ejercía Milagro Sala. O sea, de violencia hacia el senador en aquel momento Morales, hacia fuerzas de la policía, hacia gente dentro de la misma organización que la denunciaron por violencia. Y después, coincido con Johnny, las causas más graves son las causas de malversación, de evasión, con un patrón que se repite, que es José López o la obra pública con movimientos sociales, como fue el caso de la Fundación Madre de Plaza de Mayo con John Glenn, donde las obras no se terminaron. José López es debido, ¿no? Porque José López debido, es lo mismo. Sí, era debido. Pero efectivamente creo que son las causas más graves que tienen que avanzar, que son las causas vinculadas a corrupción. Después, el monto de la pena, digamos, el tiempo que la verdad que lo pone el Poder Judicial. No, pero ciertamente nadie puede conocer esto. Sí, puede ser. No, me parece que estamos, o sea, ¿qué estamos minimizando la violencia? Sí, pareciera que lo único que importa en la Argentina, digamos, que la causa más grave es la corrupción. Obviamente que la corrupción, digamos, sobre todo de fondos públicos, está pésimo. Es un delito penal grave. Pero no menos grave es la violencia. Nos hemos naturalizado con la violencia. Y en democracia, digamos, no se combate, se representa, no se resiste, se compite. Entonces, muy grave, digamos. Es tan grave lo que ha pasado hoy con apedrear la camioneta del presidente. ¿Qué quiere decir? Atentaron contra el presidente. Y si la piedra entraba y les rompía la cabeza, ¿qué fue?
nos hemos naturalizado con la violencia y la violencia política no es democracia. Entonces a mí me parece perfecto, me parece un fallo ejemplar. La patota y la violencia no es democracia. En democracia se compite con las urnas, pero no podemos estar negociando la paz social. No se compite de cualquier modo en democracia, no se participa de cualquier modo. La primera regla es la no violencia. Bueno, acá hubo una Entonces chica... yo creo que este fallo, que no es una causa menor, porque patotear y agredir a un senador es tan grave como agredir a un presidente. Es el poder de las urnas lo que está siendo agredido. Estoy absolutamente de acuerdo al policía que agredió a Mayra Mendoza, por la violencia. La peor al que agredió Mayra Mendoza también. La peor reacción en democracia es naturalizar la violencia. No nos tenemos que acostumbrar a la violencia. A ver, por favor, me gustaría dos planos. Hay un plano en el que la señora Milagros Sala está sometida a la justicia. Distintas causas, distintos motivos, algunos más serios, otros más valorativos, como si fueran más livianos. Ahora, como político, no opino de eso, eso está en la justicia. Ahora, como político, dejen de vender a Milagros Sala como si fuera un corderito. Es un lobo feroz que durante muchísimos años, con herramientas que le dieron desde el gobierno nacional, la transformaron en un estado paralelo en una provincia. Pero no era entonces, eso. donde manejaba absolutamente a discreción, al punto tal, tenía tanta discreción que iba a un banco oficial como el Banco Nacional y se llevaba la plata con bolso. A ver, no tiene explicación eso. Entonces, no es una presa política. A ver, yo sinceramente creo que las descalificaciones con eso de lobo feroz y demás no sirve para nada. Te lo digo con toda sinceridad. ¿Tu opinión? Sí, por supuesto. Así como la tuya es creer que hay que dejar de lado la causa judicial para descalificar, yo creo que en realidad hay que separar las cosas. Y acá hay dos elementos que contrapesan, que desde ya que hay que investigar y muchas de las causas Milagros Sala está muy comprometida. Pero hay dos elementos muy importantes. El primero es que se la metió presa antes de avanzar sobre el procedimiento con un argumento que yo creo que es subjetivo y que es la peligrosidad de Milagros Sala. Yo creo que es un elemento subjetivo. ¿Y por qué? Perdóname, ¿y por qué creo yo que en realidad Jujuy es un problema? Porque la desigualdad social en Jujuy es muy alta. Entonces, realmente la democracia se pone a prueba. La desigualdad que profundizó Milagros Sala con sus métodos violentos hacia los ciudadanos que estaban necesitando de un Estado que estaba ausente. Y ese Estado ausente es el que le permitió que se instalara una organización violenta, terrorista. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Escuchamos los testimonios de dos mujeres que contaban eso. ¿Sabés qué pasó? La molieron a palos. Yo no descalifico eso. Lo que te digo es que también la democracia se pone a prueba cuando fija los mecanismos para no convertir en lobo feroz, sino para tratar las cosas. Milagros Sala en libertad hubiera tenido un nivel de exigencia muchísimo más alto que estando victimizada. Después de un año... Bueno, pero si vos decís que es subjetivo, que hace que muchas personas... Te estás contradiciendo vos mismo. Cuando vos decís que es una decisión muy subjetiva, es el criterio del juez, digamos, el que lo establece. Entonces te estás enterrando vos mismo. No me estoy enterrando, porque los organismos internacionales, los organismos internacionales también creen que es altamente subjetivo. No me enterré nada. No, estás diciendo una cosa por otra. Internacionales tienen que venir y dar la causa. Y la causa esta de Milagros Sala, dígame, la causa esta de Milagros Sala, digamos, ¿qué es esta? Son 3 años de prisión en suspenso. Si fuera esta la única causa, Milagros Sala estaría libre, sacando un pie afuera de los tribunales. ¿Qué dicen Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y después, lo único que obliga internacionalmente a ponerla libre es un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no está todavía. Que no está. Cuando esté el fallo, Milagros Sala debe estar libre. Porque el secretario general de la organización de Estados Unidos. Por favor, sí. La Argentina tiene pactos internacionales que hay que respetar. Uno somos muchos, diputada, adelante. Por favor. Me parece una cosa importante aquí, yo creo que nos enseña Milagros Sala, porque esto tenemos que aprender. El gobierno y la oposición. La primera cuestión, que tenemos los derechos humanos tienen que dejar de estar partidizados en la Argentina, porque no puede ser
que quienes dicen que Milagros Salas está presa anulan las víctimas de Milagros Salas. Los derechos humanos tienen que dejar de estar partidizados. Y obviamente la OEA está reproduciendo esa partidización del Cono Sur en un organismo internacional. Tendría que estar ya la OEA observando, porque si no está fuera Salas es porque hay problemas y hay justamente el peligro de la víctima que nosotros tuvimos con la diputada Moral cuando las recibimos a las víctimas. Entonces, no puede ser, los derechos humanos están absolutamente partidizados en la Argentina. Yo quisiera que el CELS y los organismos, digamos, los organismos, 5 agencias nacionales, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿qué pasó? Las denuncias empezaron en 2003, en soledad absoluta. ¿Qué pasaron con las víctimas Milagros Salas en 12 años de kirchnerismo? Carla, ¿no existieron? A mí me hubiese gustado que el 37. CELS también se hiciera cargo y hubiese ido a escuchar ese día. A ver, un minuto, sí, Álvaro, francotiradores del Moro. Milagros Salas tenía 2 francotiradores con fusiles FAL arriba de la casa, del techo. ¿En qué causa ¿Para qué la tenés? Por favor. Está documentado. Habla el invitado. Habla el Andá a invitado. preguntarle a Victoria Donda, por favor, que lo contó. Sí, que lo a vio mí y me que pasó. fue. Por favor, señores, un minuto, sí. Álvaro. Bueno. Me parece que las causas por la corrupción de Milagros Salas en Jujuy vienen de hace muchísimos años. Son numerosas, son cuantiosas, involucran hechos tremendos, como son la muerte de un joven de mi partido, el radicalismo, Velázquez, que pocos alzaron la voz en la Argentina, como hoy se preocupan por Milagros Salas. Otra nena, muy jovencita, que casi murió. Y me parece que coincido con lo que dice Carla. Lo que tenemos que mirar y dejar atrás en la Argentina es que no puede haber un Estado paralelo que tenía, como en el caso de Milagros Salas, más poder que el gobernador, y que era el gobernador del mismo signo político del anterior gobierno, y que eso, a decir verdad, uno que recorre el país y que va a dar charlas, lo encuentra en otros lugares, ¿sí? Es lo mismo que pasó con Sueños Compartidos, es lo mismo que pasó en Catamarca con Bombón Mercado, que era el encargado del Estado paralelo de Catamarca. Entonces lo que tenemos que rescatar los argentinos es la institucionalidad. Tenemos que volver a la cordura cívica, ¿sí? Y, como decía Carla, a lo que la Argentina está demandando es justicia. Debemos proveer justicia, volver a eso que decía Alfonsín en el preámbulo, ¿sí? Un minuto, Cecilia, sí, por favor. No, a ver, digo, yo he estado en Jujuy, digamos, antes que Morales sea gobernador, he vivido todo ese proceso en campaña y fuera de campaña. La verdad, yo no sé, yo no soy la justicia jujeña para decir en qué estado tiene que estar Milagros Salas, pero lo que no se puede discutir es que tenía una organización violenta, mafiosa, y que además metía miedo a la gente en los barrios donde se reunían mujeres, se juntaban alrededor, así como en este círculo, tipos patobicas armados, amedrentando. Era muy difícil hacer reuniones políticas, sociales, barriales, si no eran bajo el dominio de la organización de Milagros Salas. Y eso se tiene que terminar. Por favor, sí. Ahora voy. Hay un foco muy grande puesto sobre Milagros Salas y en todo caso no estamos viendo 2 cosas. Uno, está absuelta por las amenazas, cosa que es un antecedente grande para las causas que se le vienen. Esto, nos quedamos con la condena, pero también habría que ver la absolución respecto a las próximas causas. Y por otro lado, si uno llegara a confiar en todo caso en la justicia provincial, habría que ver también no solamente que ella haya recibido esos millones de pesos, sino los funcionarios provinciales y nacionales que avalaron la entrega del dinero, que firmaron y que en todo caso hicieron la vista gorda respecto a las casas que no se construyeron, las que se construyeron por la mitad y todo el manejo de apriete mafioso. El primero el gobernador. Estamos todos mirando la cosa del dinero. ¿Quién es el que lo dio? Sí, por favor. Sí, me parece importante agregar acá. El martes se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional que se expidió por unanimidad sobre la solicitud de los abogados de Milagros Salas de que interviniera la justicia federal contra el procedimiento de los jueces y fiscales de la provincia de Jujuy. La Corte Suprema por unanimidad no dio lugar a eso. De modo que la propia Corte Suprema está confiando en la justicia de Jujuy. Y eso sí es un dato importante. Muchas gracias por haber venido, gracias señores, gracias a todos, señoras, muchas gracias. En instantes tengo un mensaje que me ha llegado a mi celular. ¿Qué pasó? De voz. Miedo esto. Un mensaje de voz. De ella.
Adivinen quién es. @ Santiago Almaro mi Twitter, a ver si adivinen quién es. ¿Quién es ella? Ella. ¿Quién es ella? Y una pista más. Tiene Morocha, actriz, periodista, Rubia. Rubia. Ah, ya sé. Rubia. Valeria. Ah, espera. Bueno. Tengo un mensaje. Rubia. Mirta Legrand no. Carrió. Zulmita Lobato no. Valeria Massa. No. ¿Cómo? Lili Franco, que siempre te llama. A ver. Seguro. Escuchen. No creo que tenga el teléfono. Hola Santi, veo muy poco, pero te escucho. Pará. No. Liliana Franco B, un aplauso. Vamos. A ver. ¿Qué le iba a decir? Escuchen. Hola Santi, veo muy poco, pero te escucho. Sorda por suerte todavía no estoy. Sorda no está. De hecho te estoy escuchando ahora. Gracias por siempre hacerme presente en el programa. Siempre tan generoso conmigo. Te mando un beso enorme. Te extrañamos. Che, esta foto. No, Liliana Franco cayó en la volteada de la invasión de la epidemia que tenemos de conjuntivitis, un virus que anda dando vuelta el canal. Y así quedó. Esperemos recuperarlo algún día. Muchas gracias por haber venido, Gracias. Gracias, chicos, por haber estado. ¿Todo bien? Bueno, ahora voy a hacer un show de zapateo, de tap, ¿cómo se llama? Cormillot. No. Pásenla lindo, chicos, hasta mañana. Gracias a la gente de Liguri, impecable la ropa. Gracias a los que porís, ¿la pasaron bien? Yo quiero dormir porque mañana tengo radio a las 6 de la mañana. Estoy en la 100, ¿me escuchaste? Bueno, gracias por todo. Sigan en América, pásenla lindo. Esto fue Intratables. Todas las voces, todas.